Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Diario Sur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. Algunos hechos prueban que Ecuador no está contento con el país que deja el actual presidente Lenín Moreno Garcés, pero también no se ve con buenos ojos la llegada de un nuevo mandatario con un modelo que da continuidad con el neoliberalismo del actual mandatario. Guillermo Lasso no ha hecho grandes anuncios y los pocos tienen poco que ver con lo que ofreció en campaña electoral, como si lo que dijo antes del 11 de abril era una cosa y luego vemos otra agenda política. Y al mismo tiempo no se ha podido evidenciar cómo actuarán los bloques políticos en la Asamblea Nacional. Incluso hay indicios de dubitaciones de plegarse al gobierno entrante y con ello consolidar una mayoría oficialista. De esto queremos conversar con el asambleísta actual y también reelegido por la Revolución Ciudadana, Pavel Muñoz, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Pavel? Qué gusto verte. Orlando, un gusto también verte, un gusto poder conectarme contigo, con tu programa, pero sobre todo con toda la gente que nos puede ver en América Latina. Claro que sí, gracias por aceptar tu invitación, Pavel. De entrada te preguntaría, ¿cómo evalúas el momento político? Parecería que la fiebre política bajó, que las tensiones, que incluso la polarización ya no se vive, no se siente, ya no hay amenazas de la Fiscalía colombiana de venir a investigar a Andrés Arauz. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en estos días? Bueno, yo creo que estamos en una especie de tensa calma, me da la sensación. El 24 de mayo se instalará el próximo gobierno, el gobierno que fue electo en las últimas elecciones, en abril pasado, en este abril, digamos, que acabamos de pasar. Instalaremos el 14 de mayo la nueva Asamblea Nacional. Y me parece que ese periodo de preinstalación, digamos, es el que de alguna u otra manera genera esta suerte como de tensa calma. ¿Por qué calma? Porque efectivamente da la sensación de una polarización política que estuvo muy alimentada por los medios de comunicación, que ha dejado de ser alimentada porque evidentemente ganó su candidato, el candidato porque ellos apostaron en los últimos 4 años. Así que recuerda que ahí es de donde se generaban las famosas noticias falsas, algunos ataques, y eso de alguna u otra manera da la sensación que ha decaído. Y tensa porque de alguna u otra manera no sabemos en qué perspectiva se va a configurar el próximo gobierno ni la próxima asamblea. Ya el gobierno que entra, que ha sido un acólito central del gobierno saliente, empieza a preocuparse por las cifras que recibe, por la falta, dice que la mesa no está servida y que ni siquiera hay vacunas en la mesa. Y la Asamblea Nacional, que se instalará el 14 de mayo, está en intensas conversaciones para ver qué tipo de mayoría es la que puede establecerse. Así que todo esto, la sumatoria de todo esto me parece que da esa suerte de tensa calma, Orlando. Claro, pero igual que en su momento se aplicaron medidas de orden económico, el país parecería que no reacciona. Se ha subido el precio del diésel, de algunos combustibles, se aplica la ley de defensa supuestamente de la dolarización, otros lo llaman de privatización del Banco Central. Es decir, en los últimos 15 días después de las elecciones han ocurrido algunas medidas, ha habido eventos, por ejemplo, en las cárceles, sicariato que crece cada día más. Por eso te digo, ¿cuál es el panorama? Porque parecería que no pasa nada, pero en la práctica los hechos registran incluso muchos temas de honda preocupación en la ciudadanía, como tiene que ver la pandemia, la crisis económica, la inflación que crece según lo que se ve en los mercados y en los centros de abastecimiento. Es ahí cuando tú puedes ver el rol que cumplen los medios de comunicación y esto que yo muchas veces he llamado la construcción mediática de la realidad. Es decir, lo que está aconteciendo efectivamente, Orlando, aquí en el país, son cosas que van desde el sicariato. La semana anterior ha sido asesinado un abogado. Resulta que además era abogado del el ex vicepresidente Jorge Glass, nada más y nada menos. Supongamos, veamos el nivel de indefensión en el que se puede encontrar él, ¿no es cierto? Y el nivel de preocupación también sobre su propia vida. Si su abogado, no, digamos, habrá que ver qué dicen las autoridades sobre el caso, ¿no? Pero evidentemente cualquier caso de sicariato alarma en un país que se ha apreciado supuestamente de ser una isla de paz. Mientras eso sucede, se está el día de hoy incrementando el precio del transporte, tanto interprovincial como intercantonal. Mientras eso sucede, hay un conjunto, si tú quieres, de frustraciones en la política pública porque este gobierno ni siquiera la vacunación ha podido llevar de manera adecuada.
Pero eso que sucede en la realidad, es decir, lo que nos encontramos los ecuatorianos cuando salimos a la calle y escuchamos esta noticia del sicariato, escuchamos este tema de aumento de precios, escuchamos la dura situación vinculada con el desempleo, cuando los medios de comunicación no te quieren mostrar esa realidad, ¿no es cierto? Y te empiezan a mostrar simplemente como si todo sería expectativa positiva de la instalación del nuevo gobierno, es cuando tú puedes ver el rol efectivamente que cumplen algunos medios, sobre todo de connotación comercial, que no están queriendo reflejar la realidad, ¿no es cierto?, que les interesa reflejar, y de alguna u otra manera están queriendo preparar el terreno para que Guillermo Lasso, que va a tener, yo creería que muy buena prensa, al menos desde la instalación y los primeros años de su gobierno, digamos, reciba sin sobresaltos del país. Pero lo cierto es que la gente sale a la calle sin tener empleo y sale a buscarlo. Lo cierto es que para los ecuatorianos es cada vez más difícil sostener su, digamos, subsistencia al día siguiente. Lo cierto es que seguimos con 6 de cada 10 niños que todavía no pueden volver a la escuela. Lo cierto es que digamos, los datos de violencia intrafamiliar, violencia a nivel social siguen creciendo, una economía absolutamente golpeada y una pandemia, ¿no es cierto?, que ha tenido un rebrote que no ha podido ser controlada por este negligente gobierno. A ver, y a propósito de lo que mencionas de la prensa, hoy 3 de mayo evidentemente es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y obviamente en el Ecuador esto parecería que pasa desapercibido. Si hubiese ocurrido en el gobierno de Rafael Correa tendríamos grandes expresiones de rechazo supuestamente a la persecución que, digo, supuestamente ocurría. Pero hace pocos días, por ejemplo, el gobierno reconoce con respecto a la clausura que hubo en octubre del 2019 de Radio Pichincha Universal, reconoce que se equivocó, que no hubo ni siquiera alerta, y parecería que en ese plano también queda de lado todo lo que ha hecho en contra de determinados medios y también de ciertos periodistas el gobierno de Lenín Moreno Garcés, quien además se precia de haber restaurado la libertad de expresión y de prensa en el Ecuador. ¿Cómo se entiende esta lógica del campo mediático del Ecuador, donde parecería que hay un gran bloque hegemónico que instaura incluso relatos políticos a través de una narrativa mediática que consolidaría, digamos, la apertura de un gobierno como el de Guillermo Lasso? El gobierno de Moreno es el gobierno del cinismo, pero es un cinismo ya, digamos, desbocado, Orlando, y en América Latina sí debería ser conocido como ya le conocen, pero sobre todo recordado, si es que alguien lo va a recordar después de que deje la presidencia de la República. Este es un gobierno cínico porque se dijo que era el gobierno de los aires de libertad, pero es un gobierno que se dedicó a perseguir a la prensa que le era incómoda a este gobierno. Y es un gobierno que ha estado asociado también o que ha tenido, digamos, la complicidad de otros organismos cínicos. Cuando lo que sucedió con la radio pública, Radio Pichincha Universal, aquí en el país, digamos, las otrora entidades y ONGs defensoras de la libertad de expresión no dijeron nada. A mí, te pongo un ejemplo, perdóname que sea en términos personales, pero también para graficar. 2 veces me cerraron un programa de radio porque no les gustaba mi línea editorial y puse una demanda frente a estos, o al menos, digamos, notifiqué frente a estos que son los paladines de la lucha y la defensa de la libertad de expresión. ¿Tú crees que le dieron algún interés al caso? Absolutamente no, Orlando. Pero si hubiera sido algún medio comercial, digamos, de estos grandes generadores de opinión pública, evidentemente hubiéramos tenido, ¿no es cierto?, algunas manifestaciones a favor de la libertad de expresión, de que en el Ecuador no se respeta, tal cual como bien lo decías, sucedió en el gobierno de Correa por supuesta, digamos, coartación a la prensa, que desde mi punto de vista en lo absoluto existió, y ahora cuando este gobierno cínico, de hecho que es el gobierno de aires de libertad, pero lo que hizo es poner digamos, las licencias o las frecuencias para poder operar a las radios, por ejemplo, la puso como una moneda de transacción respecto a yo como gobierno facilito el proceso de renovación de las frecuencias y ustedes no me hagan oposición, eso es lo que ha venido funcionando. Por lo tanto, insisto, a pesar de que la situación en el Ecuador en este momento es muy complicada, por todos los aspectos, tanto económico, sanitario, social, empleo, seguridad, la prensa decide mostrar como si todo estuviera bien, pero en realidad me parece que en el Ecuador hay grandes preocupaciones respecto a la instalación del próximo gobierno.
Una última pregunta para cerrar este primer bloque, Pavel, tiene que ver con la declaración que hace pocos días hizo el presidente Lenín Moreno, señalando casi como el adalid de la derrota del socialismo del siglo XXI. Él ha dicho que es posible derrotar al socialismo del siglo XXI en las urnas y él se convalida en esa postura, es decir, como el adalid de esa derrota. ¿Hasta dónde consideras, y te planteo la pregunta, consideras que efectivamente el socialismo del siglo XXI, la revolución ciudadana, ha sido derrotada en el proceso electoral, más allá de las cifras, que no son muchas, que no es grande la diferencia, pero que también desde los postulados y de las posturas hay un bloque mayoritario en la Asamblea, puede considerarse como tal, como una derrota al socialismo del siglo XXI? Esta nuevamente es parte del cinismo, pero además parte de las ilusiones en las que vive Moreno. Moreno no ha derrotado nada. Moreno lo único que hizo es traicionar a su pueblo, el pueblo que le votó y lo eligió como presidente de la República. Eso es lo que ha hecho Moreno. Moreno no debería apreciarse de nada. Su gestión no tiene ningún ámbito, en ningún aspecto, Orlando, me refiero a lo económico, lo social, lo productivo, el tema del trabajo, el tema del turismo, el tema de la educación, el tema de la salud. Moreno no puede reivindicar absolutamente ningún logro de su gobierno, menos aún va a reivindicar una supuesta derrota de los sectores progresistas. Primer elemento. Segundo elemento, yo creo que esto de la derrota de los sectores progresistas, ¿no es cierto? Prefiero llamarlo así, ya voy a decir exactamente por qué, y no del socialismo del siglo XXI. Veamos dónde. La derecha tomó el poder, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Argentina, y lo cierto es que a Macri, por la aplicación de la agenda neoliberal, le fue absolutamente mal. Hoy se vuelve a instalar un gobierno de características progresistas. Lastimosamente para el presidente Fernández hubo muy poco tiempo entre su instalación y ya la llegada de la pandemia. No hemos podido ver el despliegue, ¿no es cierto?, de lo que hace y lo que administra de forma adecuada el progresismo, pero sí te puedo decir que para la Argentina, desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, han podido paliar mejor y llevar mejor la pandemia porque han tenido un gobierno progresista al frente. Lo mismo, la época de pandemia, ¿no es cierto?, con el gobierno de Macri, me parece que hubiera sido lamentable. Vamos a ver otro caso, el caso de Brasil. En el caso de Brasil, supuestamente, digamos, también derrotado el progresismo, las tendencias de izquierda, y ahora lo que está pasando es una gran reivindicación histórica de la inocencia de Lula. Recordemos que la propia Corte en este momento está encontrando, digamos, no es que está encontrando, está destapando el gran caso de persecución que le montó la justicia brasilera a Lula, y hoy Lula está siendo reivindicado en su inocencia de siempre. Veamos lo que pasó con Bolivia. Instalaron una señora, un gobierno de facto, ¿no es cierto?, por un año. La señora Añez hoy está rindiéndole cuentas a la justicia, qué bueno que así sea, y lo que está instalado es un gobierno nuevamente de características populares. Así que nosotros aquí en el Ecuador decimos que lo que tuvimos es un revés electoral, pero en ningún caso una derrota política. Además, porque, como bien lo decías, Orlando, y termino con esto, la foto de las elecciones 2021 en Ecuador tiene dos postales, si tú quieres, ¿no es cierto? Hay dos grandes fotos. La primera foto es la de la victoria de la derecha y la agenda neoliberal en la presidencia de la República. Esto es así, con 4 puntos de diferencia. Tampoco es una diferencia muy marcada. Ellos llegaron con 52%, nosotros nos quedamos con 48%. Pero la segunda foto, que también es importante, muy importante en ambiente político, es la foto de composición de la Asamblea Nacional. Y ahí la composición es más bien de centro-izquierda, vinculada con los sectores progresistas. Nosotros como Revolución Ciudadana, que representamos al progresismo, el movimiento indígena desde su brazo político que representa los postulados del Estado plurinacional, y bueno, es muy discutible si realmente representa o no a la socialdemocracia, pero al menos en el membrete está el Partido de Socialdemocracia, Izquierda Democrática, así que ahí está la mayoría del legislativo, que no es la misma connotación de mayoría que en el Ejecutivo. Vamos a hacer la primera pausa, Pavel, enseguida volvemos para pensar y efectivamente va a pasar en la Asamblea y luego qué estamos esperando de lo que hasta ahora ha dicho y ha dejado de decir el señor Guillermo Lasso. Hagamos la primera pausa, enseguida volvemos a conectarnos con Quito, con Pavel Muñoz, asambleísta actual y también electo de la Revolución Ciudadana. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina, y queremos seguir conversando con Pavel Muñoz, asambleísta actual y reelecto de la Revolución Ciudadana. Pavel, hace pocas horas, incluso en mi cuenta de Twitter, pude destacar
que se está promocionando ya el libro de Yamil Maguad, Así dolarizamos al Ecuador, y coincide precisamente con que el gobierno y la asamblea aprobaron una ley supuesta de defensa de la dolarización. Este será el terreno, el marco en el cual se desenvolverá Guillermo Lasso, es decir, entra con la comodidad, digamos así, política y además jurídica para consolidar un modelo que ya lo vivimos en el gobierno de Yamil Maguad. Bueno, no conocía del lanzamiento del libro de Maguad, pero yo le sugeriría que ponga bien su título. Debería ser Así destrozamos la economía ecuatoriana. Si es que es un libro escrito por Maguad, ese creo desde mi punto de vista que debería ser el título adecuado. Así destrozamos la economía ecuatoriana. Y esta economía ecuatoriana fue destrozada, sobre todo en los años 80 y 90, Orlando, no solamente, digamos, por un gobierno como el de Maguad, fue destrozado por un enfoque que es el enfoque neoliberal, que ya se ha probado en América Latina y que hemos visto que no funciona. No funcionó en los 80, no funcionó en los 90, no funcionó para el caso ecuatoriano en los primeros años del 2000. ¿Por qué debería funcionar ahora? Y más bien lo que sí tuvimos fue una década, digamos, valiosa, que en realidad no es una década, fueron prácticamente 15 años, desde el 2000 al 2015, grosso modo, ¿no es cierto?, donde gobiernos de cuño progresista, digamos, estuvieron presentes en cada uno de los países de América Latina, al menos en la mayoría, gobernando con enfoques distintos, creyendo que la inversión pública cumple un rol, dándole al Estado el papel para impulsar, digamos, el desarrollo nacional, permitiendo que se haga rectoría de la política pública, que se planifique el desarrollo, que pueda haber regulación y control de distintos ámbitos como el financiero, como el propio tema de la salud, como el propio tema de la educación, cuando es operado por sectores privados. Y este sí que tuvo resultados, los datos no son míos, Orlando, los datos son de la Comisión Económica para América Latina. Esos 15 años, ¿no es cierto?, entre el año 2000 y sí, 2000 y 2015 prácticamente, son años donde tuvimos mayor crecimiento de la clase media, menores, digamos, índices o un decaimiento de los índices de pobreza, una disminución entre la brecha de los más ricos respecto a los más pobres de la sociedad. Eso prácticamente en todos los países donde funcionó y aquí retomo esto del socialismo del siglo XXI, yo no soy tan afín de ponerle esta etiqueta a todos los, digamos, procesos políticos. Yo prefiero llamarle al Ecuador, por ejemplo, socialismo del buen vivir, el caso de lo que se ha hablado sobre Venezuela, el socialismo del siglo XXI. También me parece que Bolivia está más cercano, ¿no es cierto?, a estos principios del buen vivir en su caso. El caso uruguayo tiene, digamos, otras connotaciones y tuvo con Pepe Mujica otras connotaciones, unos sectores progresistas más institucionalizados, digamos, toda la vertiente peronista, ¿no es cierto?, que viene para el caso de Argentina y el kirchnerismo que pudo administrar, digamos, largos años la nación argentina. Entonces yo creo que también ha habido el neoliberalismo, ese sí que es un paquete que funciona bajo el postulado de la Agenda de Washington de 1989. Pero el progresismo latinoamericano me parece que sí tiene algunos factores, digamos, que lo hacen similar, la importancia de lo público, el rol del Estado, la promoción de la economía de los sectores privados, pero que también se permitan altos niveles de redistribución. Tienen, yo diría, que características distintas adaptadas a sus países. Por lo tanto, retomo esto cuando señalabas que Moreno se precia de decir que ha derrotado el socialismo del siglo XXI. Primero, yo le diría a él que trate de entender qué es el socialismo XXI, después que haga las diferencias para el cada caso y después que, ¿no es cierto?, vuelva a ver si sostiene el hecho de que él haya derrotado a nada, a algo que creo que no ha derrotado a nada, ¿no es cierto? En realidad, Moreno no ha hecho nada en el país, ni ganar algo, ¿no es cierto?, ni derrotar nada. Moreno realmente es un cero a la izquierda, se convirtió en 4 años de un cero a la izquierda y más bien de grandes retrocesos para el caso ecuatoriano. Y finalmente cierro diciéndote el caso de Guillermo Lasso. Sobre Lasso me parece que llega en este momento con las expectativas que él, digamos, logró posicionar, las expectativas de supuesto cambio, pero el gobierno de Lasso también deberíamos decirlo, es la extensión del gobierno de Moreno. En la Asamblea Nacional, Lasso siempre votó por los postulados y por los proyectos de Moreno, con lo cual me parece que lo que va a pasar es lo que sucede prácticamente en toda latitud. Tendrá 100 días, 3 meses para demostrar, digamos, sus logros. Qué bueno si lo hace para el país y si no demuestra sus logros, me parece que empezará a inquietar a todas las gentes que han sembrado en él, ¿no es cierto?, expectativas de cambio.
Pavel, a propósito de eso, ¿cómo se va a comportar la Revolución Ciudadana teniendo un bloque de 50 asambleístas? No le alcanza para poder bloquear algunos proyectos de ley que podrían mandarse desde el Ejecutivo en la lógica de que estamos hablando del neoliberalismo. ¿Es posible que con ese bloque puedan obtener la presidencia o las vicepresidencias de la Asamblea? Y a partir de ahí, ¿cuál será, digamos, el modo de comportarse políticamente ya en plano de oposición? El modo de comportarse políticamente se irá viendo, perdón, y se irá construyendo en el día a día. Porque, claro, evidentemente tendremos que ver cómo también va administrando el país del gobierno que ha sido electo. Pero sí te diría que hay algunos principios claros para ese funcionamiento, para que se dé ese funcionamiento. Primer principio claro es nosotros siempre nos hemos considerado una oposición constructiva, no una oposición destructiva. En ese sentido, tenemos un primer principio. No queremos ser una fuerza de oposición que ponga obstáculos ni vaya a ser obstruccionista, digamos, de las iniciativas del presidente electo. Primer elemento. Segundo elemento, el hecho de no ser una fuerza de obstrucción tampoco nos hace una fuerza que le entregue un cheque en blanco a Lazo. Nosotros nos vamos a mover sobre dos andariveles. El primero es apoyar lo que termine siendo consistente para el desarrollo nacional y oponernos a los proyectos que supongan dos cosas, grosso modo. La primera, ningún retroceso de derechos será aceptado por nosotros, ni nosotros podemos ver con buenos ojos un retroceso de derechos en la sociedad ecuatoriana. Y segundo, si se busca instalar aquí los típicos paquetazos, digamos, auspiciados por la ortodoxia neoliberal, tampoco los vamos a apoyar. Para eso, evidentemente, seremos una oposición democrática como siempre lo hemos sido. Y finalmente, nosotros haremos lo que hemos venido haciendo en estos 4 años, donde también fuimos oposición. Nosotros tuvimos claro que los únicos mandantes son quienes nos eligieron en las urnas, el pueblo ecuatoriano, y nosotros jamás vamos a fracasar, jamás vamos a defraudar, perdón, las expectativas que esa ciudadanía ha depositado en nosotros. Así que ahí están como tres pistas, ¿no? No ser una fuerza de obstrucción. Segundo, hacer una oposición democrática, apoyar lo que sea útil, oponernos a lo que suponga retrocesos en la sociedad ecuatoriana, retrocesos sociales y económicos, me refiero fundamentalmente. Y lo tercero es siempre estar de lado y bajo el mandato de la gente que nos eligió. Ya, pero entonces, Pavel, ahí frente a esa situación también hay un elemento que es clave. Lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia, pasa en Perú, por ejemplo, con el movimiento social, da cuenta de actitudes, de líneas de acción de parte de los gobiernos neoliberales y el que termina y el que empieza están anclados prácticamente en la misma línea. Guillermo Lazo llega a Bogotá a 2 días de ganar las elecciones, el mismo día que llega una delegación, una comisión de la Organización de los Derechos Humanos a revisar las desapariciones forzosas y ahora vemos el resultado, más de 20 muertos oficialmente en Colombia. Este panorama neoliberal que ocurre en Colombia, que ha pasado en el Perú, que ha pasado en Chile, no se reproducirá en el Ecuador y frente a eso, ¿cuál va a ser, digamos, el comportamiento ya no solamente de la oposición política, sino del campo popular? Y te digo esto porque, por ejemplo, hay evidencias de división en la CONAIE, los sectores sindicales no se los ve activos, el 1 de mayo fue prácticamente una situación inadvertida y quienes apoyaron a Guillermo Lazo, como son los de la UNE, del Movimiento Popular Democrático, estarán anclados a ese gobierno. No le veo frente a eso ningún panorama de respuesta o de reacción positiva, democrática al modelo neoliberal en el Ecuador en los próximos meses. Primero, a partir de tu pregunta, déjame solidarizarme con lo que sucedió estos días con Colombia. Han logrado una victoria popular, que es frenar, ¿no es cierto?, una reforma tributaria absolutamente impertinente que golpeaba los bolsillos de los más necesitados en la sociedad colombiana, pero evidentemente este logro pasa por una situación social y de falta de respeto a los derechos humanos increíble, ¿no? Estamos esperando los datos oficiales para ver cuántos son efectivamente los fallecidos. Tú ya estás poniendo un dato sobre la mesa, pero recordemos que en estas situaciones no solamente hay fallecidos, hay personas que son apresadas sin que exista un proceso, un debido proceso, hay gente que es golpeada, hay gente que es desaparecida o que al menos no se sabe su paradero, ¿no es cierto?, hasta horas después de terminadas las protestas sociales, y evidentemente tenemos fallecidos, contando también a las personas que han perdido un ojo, por ejemplo, por la, digamos, desmesurada violencia y represión estatal. Y aquí me conecto ya con el elemento de fondo de tu pregunta, Orlando. El neoliberalismo tiene una careta bonachona,
pero el neoliberalismo tiene genes absolutamente autoritarios. Y esto se pudo ver, ¿no es cierto?, con la forma en la que Áñez, cuando estaba en ejercicio, bueno, más bien dicho, cuando había usurpado el poder, la forma en la que Áñez mandó a reprimir a su propia sociedad. Esto se ve en octubre del 2019, ¿no es cierto?, con los fallecidos, los detenidos, los golpeados, los agredidos que tuvimos aquí, producto del gobierno de Moreno. Que paréntesis, ¿no es cierto? La Defensoría del Pueblo de Ecuador generó una comisión independiente. En esa comisión independiente estuvo el que entonces fuera candidato vicepresidencial de Lazo, y cuando nosotros en la Asamblea Nacional planteamos un cambio del orden de día para que ese informe sea conocido por los ecuatorianos en el Pleno de la Asamblea Nacional, el partido de Lazo, el Partido Social Cristiano y el oficialismo votaron en contra. Entonces, fíjate, son gobiernos, ¿no es cierto?, que tienen una careta bonachonas a la ciudadanía, pero cuando se trata de contener alguna manifestación justa, ¿no es cierto?, lo que tienen son muestras autoritarias. Está el caso de Bolivia, está el caso de Brasil, está el caso de Colombia estos días, está el caso de Ecuador en octubre del 2019. Así que, digamos, esto es lo que sucede con el neoliberalismo, ¿no es cierto? Su aspecto aparentemente democrático, su aspecto aparentemente tolerante, se choca cuando tienen que, o más bien dicho, cuando se enfrentan a manifestaciones que están reclamando, digamos, causas justas, dignas para las poblaciones más deprimidas de cada uno de nuestros países, y ahí sí les brota sus genes autoritarios. Y finalmente te diría que para el caso ecuatoriano con Lazo, sí, yo creo que, Orlando, lo que vamos a ver es, eh, primero vamos a ver, desde mi punto de vista, unos meses difíciles de instalación, porque no es lo mismo administrar un banco, porque el Ecuador, ni Colombia, ni Perú, ni Chile son, digamos, sucursales bancarias, son estados y necesitan estadistas al frente de su administración, no simplemente gente que tenga una buena experiencia y éxito en lo privado. Así que me parece que vamos a estar mediados por unos primeros días donde va a costar, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Lazo tendrá que ver que lo que él, ¿no es cierto?, venía diciendo de boca para afuera, si lo puede cumplir cuando está en la administración del Estado, y me parece que vamos a tener unos meses donde le va a costar, ¿no es cierto?, entender lo público, poder administrarlo. Mientras eso sucede, las expectativas del pueblo ecuatoriano seguramente, digamos, irán perdiendo paciencia. Tú tienes una gente donde se está enfermando, donde se está muriendo, donde no puede encontrar trabajo, donde el hecho de no poder ser vacunado también le inhabilita que pueda reactivarse plenamente en su actividad productiva. Y esto de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, irá subiendo, si tú quieres, el nivel de ansiedad social. Así que si es que el gobierno no logra compatibilizar estas cosas que van a suceder a la vez, no administra bien los tiempos, él mismo aprendiendo a administrar, la ciudadanía teniendo la expectativa, habiéndole puesto expectativa y fe a este nuevo gobierno, pero al mismo tiempo un paso del reloj que es inclemente, ¿no es cierto? Y que hará que esa confianza ciudadana se vaya convirtiendo cada vez más en angustia si sus problemas no son resueltos, me parece que le pondrán en dificultades al Ejecutivo, además, sabiendo que dentro de los 137 asambleístas que componen la Asamblea Nacional, su fuerza política solo tiene 12 miembros, digamos, es un conjunto de elementos que hace un difícil pronóstico de cómo pueda ser los primeros 3 meses de instalación del gobierno de Lazo. Gracias, Pablo. Muy importante lo que acabas de mencionar y por supuesto tenemos a la expectativa de lo que venga en adelante. Gracias. Un abrazo a la distancia. Que estés Un bien. abrazo también fuerte para ti. Gracias a Pavel Muñoz, asambleísta electo y además reelecto en esta ocasión por la Revolución Ciudadana a propósito de lo que ocurre en el Ecuador. Estamos pendientes, no se olviden, el 14 de mayo se instala la nueva Asamblea Nacional y el 24 de mayo tomará posesión el presidente electo Guillermo Lasso Mendoza. De esto estaremos pendientes aquí a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.